Espíritu Santo de Dios para que ministre en nuestros corazones y que su palabra pueda llevarnos pues a esos niveles de luz, a niveles de entendimiento, para poder cumplir con efectividad el propósito eterno aquí en la tierra, ¿no? Entonces, Pastora Yareli, si Amén, nos amén. acompaña en oración, por favor. Amén, amén. Bueno, gloria al Señor por ese privilegio, pues, esa oportunidad que me da de estar en este grupo y bueno, bendecidos todos y dándole gracias al Señor por eso. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor eterno, te amamos, Señor, te amamos grandemente en todo momento, Señor. Te damos gracias por todas las oportunidades, Señor, de estar contigo, de estar en ti y de sentir tu presencia en nuestra vida. Gracias por esta oportunidad, por esta tarde maravillosa, la cual te entregamos, Padre Santo, porque abrimos nuestro corazón para seguir eh, recibiendo de esa palabra poderosa que tú nos traes a través de nuestro apóstol Ernesto. Gracias, señores. Gracias Gracias. por todas las cosas que tú estás haciendo en nuestra vida. Sabemos que eres tú, Señor, el que diriges todos nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestro sentir, Señor. Y es para crecer, Señor, para crecer en todas las cosas que tú nos estás mostrando en estos tiempos, que son tiempos difíciles, Señor, pero que en ti, Padre Santo, es, es liviano, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los integrantes que estamos en estas clases. Gracias, Señor, porque eres tú el que muestra en nuestra vida el amor de Cristo. Y para eso estamos, Señor. Recibimos lo que tú nos estás dando para que nuestro Jesús, nuestro Cristo, sea cada día más manifestado con nuestras acciones y nuestra forma de hablar y de expresar lo que tú estás depositando en nuestra vida. Muchísimas gracias por todo, por este momento, pues, que lo recibimos en el nombre poderoso de Gracias. Jesús, Señor. Amén y amén. 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 Amén, amén. Gracias, Pastora. Bueno, vamos a darle comienzo hoy, quizás un Bendito Dios. poco, como lo dije al principio, digamos un poco panorámico, un poco holístico, solamente como para remachar, ¿no? De alguna manera, usar esta palabra constantemente bien, comprender y concebir los conceptos que estamos manejando, ¿no? Una de las cosas por la cual llamamos a este tiempo, digamos, discipulado transformacional desde una óptica generacional. Y es generacional porque es una transferencia de vida. Es decir, lo que estamos recibiendo, los ámbitos de luz, los ámbitos de entendimiento, los ámbitos de revelación, no es solamente para nosotros, sino que no estamos construyendo el piso, digamos, del llamado, del propósito para nosotros, sino que también lo estamos construyendo para nuestras próximas generaciones. Y, por supuesto, el concepto de discipulado transformacional tiene que ver porque es un ministerio de vida, es un ministerio del espíritu. Es generacional porque es una transferencia de vida y transformacional es porque contiene vida. Es decir, es el espíritu, el ministerio del espíritu, ¿no? Como lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Entonces, estamos en el proceso, digamos, de ir accediendo a verdades eternas, accediendo a cosas, y en la medida que más estamos profundizando en este conocimiento, mayor debería ser el radio de nuestra responsabilidad de ser más preciso, de ser más exacto y de ser más fidedigno en la expresión de la vida que portamos, ¿no? Entonces, conociendo estos conceptos que son básicos, discipulado transformacional y discipulado generacional, Jesús dijo en una oportunidad las palabras, hablando a sus discípulos, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y se refería exactamente a un proceso
de entendimiento que producía vida y a un proceso que era desde una perspectiva generacional, ¿no? Entonces, quiero para comenzar dejar un pensamiento que escribí hoy en la mañana y dice de la siguiente manera. No sé si quieren tomar notas allí o simplemente tenerlo como un eje posicional en sus mentes. Dice así, escribí de esta manera: el mayor obstáculo camino a la expresión del propósito eterno, repito nuevamente, el mayor obstáculo camino a la expresión del propósito eterno es la carencia en función del carácter divino. No sé si estamos agarrando, ¿ok? Y es que cuando postulamos que el carácter es la identidad original del hombre en Dios, cuando el hombre en función, en el proceso subjetivo de la vida cristiana o de la experiencia de la vida cristiana, el hombre no intenciona la profundización del carácter divino en su vida, en su proceso, en su existencia, bueno, le va a ser muy difícil alcanzar su proyecto de vida. Le va a ser muy difícil poder fluir en el propósito eterno y no va a tener una expresión fidedigna de la vida que porta. Sencillamente, a consecuencia de que no, digamos, carece del carácter que debería tener, que lo habilita y lo capacita para una expresión bien precisa y bien exacta, ¿no? Fíjense bien, quiero dibujar esto y creo que es muy importante. En una de las primeras clases enseñamos acerca del nuevo pacto, ¿no? Y, y para mirar a hacer un cloxón más cercano en cuanto a este entendimiento del nuevo pacto, vamos a verlo de esta manera. En el nuevo pacto, lo que Dios nos da, lo que Dios nos entrega, siempre Dios lo va a entregar por una posición eternal. Es decir, Dios nos hizo aceptos en el amado por una posición eterna, fuimos justificados por una posición eterna, fuimos salvados por una posición eterna, fuimos redimidos por una posición eterna. De hecho, uno de los pasajes del apóstol Pablo que a mí me encanta mucho es 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, que dice, pues él, Jesucristo, nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Ok? Este texto está hablando en un verbo, digamos, presente, verbo presente, está diciendo, pues él nos hizo ministros competentes por posición. Entonces, en este sentido, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, pues él nos hizo, está hablando Jesucristo, pues él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, por una posición eterna, por una posición soberana de Dios, por una posición, digamos, de gobierno del Señor, Él nos hizo en el marco de la eternidad, ya nos dio la posición de ministros competentes. ¿Ok? Y decía al principio que todo lo que Dios nos entrega a través de su Hijo Jesús, dentro del marco del nuevo pacto, siempre Dios lo va a entregar desde la posición eternal, desde la posición divina. Entonces, fuimos justificados por una posición, ya yo estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús por una posición, ya fui justificado por una posición, fui salvado por una posición, es decir, todo aquello que Efesios capítulo 1 desglosa como las riquezas de la gracia del Señor, me fue entregada por una posición. ¿Ok? Entonces, quiero contrastar esta verdad eterna con lo que hemos enseñado como una de las premisas que tiene como bandera el discipulado transformacional, que tenemos que mirar la vida cristiana en dos variables bien importantes. Es decir, dos variables que van a ilustrarnos bien el entendimiento de lo que estamos hablando. En primer lugar, la variable o la óptica objetiva, es decir, la posición que ya tenemos en Cristo. ¿Ok? Cuando voy a volver a decir esto, como decía el apóstol Pedro, no me cansaré de decir las mismas cosas hasta que sean cimentados en la verdad presente. De tal manera que ya yo, por posición eterna,
ya estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo, ya he sido redimido de la condenación del pecado, ya he sido justificado, ya he sido salvado, ya he sido regenerado, ya he sido transformado en el Espíritu por una posición eterna. Esa es la variable objetiva de la vida cristiana. Ahí no tenemos mayores problemas porque allí en ese ámbito espiritual de mi posición de autoridad, de mi posición de gobierno, el enemigo no puede tocarme. ¿Ok? El enemigo no puede tocarme. Y aún más, una de las verdades que nos cuesta concebir, el hombre nuevo en Cristo no peca. Nosotros pecamos en la variable subjetiva, pero el hombre nuevo no peca. El hombre nuevo no concibe el pecado. El hombre nuevo vive en un ámbito espiritual completamente. Ahora bien, esa es la posición, la primera variable con la cual tenemos que ver la experiencia de la vida cristiana es la variable objetiva, es el hecho soberano de Dios donde Él actuó en nuestras vidas. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Él en su gran misericordia me levantó juntamente con Cristo y me dio vida. Ya esa vida me implica una posición eternal donde los principados, donde los gobernadores de las tinieblas, donde las huestes celestiales de maldad no tienen incidencia en mi vida, ¿ok? Ni siquiera voy a decir algo que quizá puede ser un poco confrontativo, pero aún las líneas de lo que llaman por allí coloquialmente las líneas de maldiciones generacionales o las líneas de maldiciones conductuales no tienen incidencia en el ADN de la naturaleza del nuevo hombre, ¿ok? Tienen incidencia en la vieja naturaleza, en lo carnal, ¿ok? En la mente almática, pero no tienen incidencia dentro del marco de la creación del nuevo hombre. No sé si me estoy explicando bien, quiero ver manos levantadas para ver si estamos agarrando, ¿no? Estamos capturando lo que quiero expresar, ¿no? Entonces, esa variable digamos, objetiva, es nuestra verdadera identidad. Esa variable objetiva es mi naturaleza propia como ser integral, donde, como decía, ni los ambientes, ni los escenarios, ni las circunstancias de vida, ni los eventos, ni los ambientes espirituales de maldad tienen incidencia en la nueva creación porque la nueva creación contiene la vida de Cristo. ¿Ok? Pero entonces, mientras, digo esto de manera muy folclórica, mientras estoy en el cuerpo, biológicamente hablando, mientras estoy en el cuerpo físicamente, yo tengo que ver también en la segunda variable, que es la segunda variable, es la visión o es la plataforma o es la óptica subjetiva de mi experiencia de vida cristiana mientras estoy en el cuerpo. Entonces, mientras estoy en el cuerpo, tengo una batalla, estoy como que haciendo muy holístico, muy panorámico. Mientras estoy en el cuerpo, entonces necesito vivir procesos de experiencias. Experiencias que me pueden llevar a vivir en ámbitos de fracaso o me pueden llevar a ser hombres y mujeres creyentes en el Señor que me pueden hacer personas de experiencias asimiladas. ¿Ok? Entonces, allí en esa variable subjetiva, donde estoy en una lucha entre dos naturalezas, la naturaleza divina nueva que me fue impartida, ¿ok? Que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo. Entonces, mientras estoy siendo trasladado a una posición en el proceso subjetivo, estoy luchando con otra naturaleza que obedece al pecado. ¿Ok? Entonces, allí es donde queremos entrar y cobra vida y cobra sentido el proceso de un discipulado transformacional, el proceso de un discipulado que tiene que ver con una transferencia de vida y que tiene que ver con una perspectiva desde, digamos, desde el concepto generacional, ¿ok? Como una transferencia de vida. Entonces, es interesante, lo primero que voy a entender, como estamos hablando acerca de que lo que el Padre en Cristo nos da, siempre nos los va a dar desde una posición eternal. Voy a dibujar un poco lo que enseñé al principio acerca de que en el antiguo pacto el Padre siempre hizo pacto con hombres, ¿ok? Dios hizo pacto
Abraham, Dios hizo pacto con Moisés, Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo pacto con David, Dios hizo pacto con Jonás, es decir, Dios siempre hizo pacto con hombres, ¿ok? Pero a causa de que el hombre no podía cumplir los requisitos y los estándares de la ley, Dios en el nuevo pacto no hace su pacto con hombre, porque la naturaleza del hombre es una naturaleza voluble, es una naturaleza efímera, una naturaleza que se difumina en el tiempo, que es cambiante, que es mutable, y el hombre no puede cumplir su parte del pacto. Entonces cobra sentido el sacrificio único y eterno que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Entonces, en el nuevo pacto, Dios el Padre hace pacto con el Hijo, ¿no? Hace pacto con el Hijo. Y en ese pacto entre el Padre y el Hijo, lo hemos llamado en el discipulado lo que es el pacto de amor entre el Padre y el Hijo, es que a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, somos introducidos por la mera gracia del Padre por causa del Hijo. Yo que estaba desarraigado, yo que estaba enemistado, yo que estaba enajenado de la vida de Cristo, yo que no tenía esperanza, que estaba condenado a la perdición eterna, por causa del pacto entre el Padre y el Hijo, Cristo me introduce dentro del pacto y me libra a mí de la parte jurídica, de la parte legal, de yo tener como hombre, tener que cumplir mi parte del pacto, porque ya el pacto lo está cumpliendo el Padre y el Hijo. Entonces, ahora yo soy introducido y ahí cobra sentido en la posición eternal, porque estamos hablando de la posición eterna, cobra sentido el hecho irrefutable y el hecho eterno de que yo soy acepto en el amado. Ahora, yo debo entender esta verdad en las dos variables bien importantes. Yo soy acepto en el amado por causa de una posición eterna, pero mi naturaleza vieja me impide ver en el proceso en función de que realmente en Cristo estoy completo. La expresión estar completo en Cristo tiene que ver con el hecho de yo vivir persuadido, de yo vivir convencido, de yo vivir con la plena certeza de que ya yo soy acepto en el amado. En la posición eternal de que yo soy acepto en el amado, ya no hay condenación, ya no hay miedos, ya no hay temores, ya no hay vergüenza, ya no hay rechazo, ya no hay sentimientos de culpa, todas aquellas detracciones que me decían, yo estoy execrado de la vida de Dios, en el hecho eternal que se revela en mi corazón, el hecho de ser acepto en el amado, debo comenzar a digerirlo, a concebirlo en el proceso de mi experiencia de vida cristiana. Lo que me va a dar la victoria es en la medida que yo voy profundizando el carácter divino en mi vida, en mi experiencia de vida cristiana, en ese proceso, en la medida que yo voy profundizando el carácter de Cristo en mi existencia como hijo de Dios, en esa medida se me va revelando progresivamente y se va incrementando el hecho de yo concebir como una verdad presente, como una verdad eterna a mi condición humana de que yo soy acepto en el amado. Ser acepto en el amado es una posición de gobierno, ser acepto en el amado es una posición de autoridad, ser acepto en el amado es una posición de poder, la mayor posición que tenemos en el reino de los cielos como hijos e hijas de Dios es el hecho de que a mí se me revele a mi espíritu de que yo soy realmente un hombre y una mujer como hijo de Dios, que soy acepto en el amado. No sé si estamos allí, por favor. Me estoy. Amén. Tío, y bueno, si me permites acá, Sí, creo que es adelante. importante leer el Efesios 1, o sea, como ese contexto de lo que dice soy acepto en el amado, que dice, bueno, voy a leer aquí la primera parte, que dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, esa integración, en quien tenemos redención por su sangre, Exactamente. el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y me gusta que dice Bueno, que en todo hizo el pasaje que has leído, nada más que dice que hizo sobreabundar para nosotros toda sabiduría e inteligencia. espiritual. Ese pasaje que acabas de leer es un pasaje que clarifica y posiciona, o valga la redundancia, establece nuestra posición eternal. ¿Ok? Fíjate, vamos a meterle la lupa a este pasaje bíblico que María acaba de expresar, ¿no? Y lo primero que me llama la atención es que el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahí, y no estoy subestimando y no estoy descalificando el hecho de que somos en forma de plasma y que todo es espiritual, pero en términos del nuevo pacto, mi posición es espiritual. Fuimos bendecidos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es una condición, es una posición espiritual. Por eso, bueno, lo hemos hablado en diferentes oportunidades. El día que yo hice mi oración de fe cultural y tradicional que siempre usamos en los evangelismos: Señor, entra a mi vida, Señor, toma el control de mi vida, hazme el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea, te entrego mis pecados y bueno, todo lo demás que hemos hecho. Es interesante entender que experimentamos el nuevo nacimiento. Experimentamos el nuevo nacimiento, pero nuestros pensamientos no nacieron de nuevo. Nuestros estados emocionales no nacieron de nuevo. Nuestros sentimientos no nacieron de nuevo. Nuestros sentidos no nacieron de nuevo. Entonces, nuestro cuerpo, biológicamente hablando, no nació de nuevo. Lo que se conectó fue mi espíritu, que estaba desconectado del Espíritu de Dios, se volvió a través de la fe y por el sacrificio de Cristo, se conectó al Espíritu de Dios y ahora yo contengo vida. Y todo lo que Dios me lo entregó espiritualmente. Ya yo tengo una posición, aunque esta posición espiritual indefectiblemente y automáticamente va a repercutir en mi vida natural, es una verdad, pero entender que mi plataforma y mi posición es una posición de autoridad espiritual. Es interesante que la palabra o la frase que usa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa expresión, lugares celestiales, siempre, yo quiero que usted pueda tomar esto como un punto bien importante para poder entender y saber que para que el hombre pudiera entender el lenguaje de Dios, los escritores de la Biblia tuvieron que usar palabras o frases que eran muy familiares para el ser humano. Entonces, la palabra cielo, cada vez que usted escuche la palabra cielo en el contexto bíblico, siempre la palabra cielo no se refiere exactamente o literalmente al cielo azul que usted ve al asomarse por la ventana. No, los cielos son ámbitos espirituales. Los cielos son territorios espirituales. Los cielos son no solamente dimensiones, sino que también son ámbitos espirituales. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas y contra huestes celestiales de maldad. Es decir, es un ámbito. Y vale la pena decir que todo aquello que es intangible
dentro de nuestro ser integral habita en ámbitos espirituales. Por ejemplo, los pensamientos de nuestro ser integral habitan en ámbitos espirituales. Los estados emocionales del ser integral habitan en ámbitos espirituales, en territorios espirituales. Todo lo que tiene que ver nuestra voluntad habita en dimensiones espirituales. Y por eso, cuando hablamos de que la guerra, el escenario o el campo de batalla en nosotros, con lo que llamamos guerra espiritual, o llámelo usted lucha espiritual, o llámelo batalla espiritual, o conceptos bélicos espirituales, no hay problema psicológico, como usted lo quiera llamar, pero todo esto que llamamos lucha espiritual se desarrolla en el campo de la mente. Y el campo de la mente no es una zona neutral, o la cautiva Dios a través de su eterna palabra, o la cautiva el enemigo con sus antidiseños. Entonces, nuestros pensamientos habitan en ámbitos espirituales. Es otro tema, pero solamente quería expresar esto para entender que los lugares celestiales en Cristo Jesús, donde fuimos bendecidos, es un ámbito, es una dimensión, es un territorio o es un lugar netamente espiritual. ¿Ok? Y en la medida que yo profundizo el carácter divino, el carácter de Dios en mi vida, en esa medida mi posición se va a revelar cada día más en mi vida y va a repercutir en el mundo material, en todos los aspectos integrales de mi vida. ¿Ok? No sé si estamos allí o estoy hablando muy profundo o estamos bien conectados. Sí, tío, quería decir otra cosa con respecto a eso que dices. Yo estaba leyendo Efesios y me parece tan interesante, pues en ese capítulo 6 dice eso de que la guerra es contra huestes de maldad, potestades, todo eso. Pero en el capítulo 1 ya dice que ya Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y dice, a ver, ¿dónde lo dice? ¿En el 1 o en el 2? O sea, prácticamente mencionan las mismas cosas con las que tenemos guerra, que ya Dios puso a Jesús por encima de todo eso. O sea, como que Claro. al fin y al cabo esa guerra ya está ganada. Eso no sé si es Está ganada. El conflicto espiritual que yo tengo es que mi alma no está viendo lo que ya en la cruz se resolvió en Cristo. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso subjetivo en el cuerpo. Entonces, el viejo hombre y la naturaleza carnal que me habita, cuando está siendo más efervescente que la vida en el espíritu, no me permite ver lo que ya Dios en Cristo resolvió en la cruz del Calvario. Ya el problema de la vergüenza fue resuelto en la cruz del Calvario. El problema de los miedos y temores fue resuelto en la cruz del Calvario. Ya la vergüenza, el rechazo, ya todo aquello que me condenaba, ya dice Colosenses capítulo 2, que él tomó el acta de los decretos que me era contrario y la clavó en la cruz, exhibiendo públicamente a los principados, triunfando sobre ellos. Entonces, esa verdad yo tengo que aprender a verla como una verdad eternal, como una verdad posicional, como una verdad divina, pero en un proceso en la medida que yo incremento el carácter divino en mi vida. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, entendemos entonces que los lugares en la cual fuimos bendecidos tiene que ver con una posición espiritual. Así de sencillo. En esa posición espiritual, el enemigo no me toca, el enemigo no tiene parte en mi familia, no tiene parte en mi vida integral, porque ya mi vida está escondida en sus manos, en Cristo Jesús. Ya nada ni nadie puede arrebatarme de sus manos. La vida nuestra está escondida en Cristo y no hay nada que pueda contra la vida de Cristo. A donde yo voy, en cada lugar, en cada circunstancia, en todo momento, mi vida está escondida en Cristo. No hay demonio, no hay principado, no hay gobernadores, no hay espíritus de inmundicia, no hay pecado, no hay poder del pecado, no hay poder del temor que pueda incidir en mi naturaleza como nueva criatura a la imagen de Dios. Esa es una posición de gobierno, es una posición de autoridad y es una posición de poder que me ha sido dada por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo no sé, pero yo tengo ganas de aplaudir, ¿vale?
Es que me encanta esta posición. Bien, entonces es interesante, hablando de el asunto de las dos variables de la vida cristiana, que es donde cobra sentido realmente. Bienvenida, Iraida. Donde cobra sentido el discipulado transformacional y donde cobra sentido también el concepto de entendimiento generacional. Cuando ya venga Cristo, cuando Él aparezca en las nubes, vengan con mirada de ángeles a buscar a su iglesia y el Espíritu Santo culmine esta dispensación de la iglesia, ya usted no va a tener problema con estas dos variables. Ya vivirá por siempre en la eternidad dentro de la posición eternal. Mientras estamos en el mundo, mientras estamos en la tierra, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Esa expresión de Jesucristo en Juan 17 cobra sentido porque mientras estamos en el cuerpo, estaremos en proceso. ¿Ok? Pero tenemos el derecho, como digamos que el carácter de Cristo nos da la posibilidad o la opción de que mi experiencia de vida cristiana sea una vida de éxito, una vida de realización en mi experiencia cristiana, dependiendo o sencillamente por carecer del carácter, pueda vivir una vida cristiana en la tierra mediocre, llena de fracaso y llena de errores, recibiendo como consecuencia todo debido a mi extravío. ¿Ok? Entonces, pero para no diseminarme en el tema, estamos hablando de la posición y el asunto de la óptica del proceso. Entonces, ya yo fui hecho ministro competente del nuevo pacto por posición divina. Ya yo no tengo que hacer nada desde la óptica espiritual. Ya Dios nos ve como un producto terminado. Nosotros siempre, por naturaleza caída, nos vamos a ver como, digamos, personas en proceso, enfatizando nuestros errores, enfatizando nuestros factores mínimos, nuestras debilidades, la experiencia con el pecado, pero Dios no nos está viendo de esa manera. Dios nos está viendo como un producto terminado. Dios, en pocas palabras, Dios nos está viendo con una posición eternal por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora es interesante que mientras yo estoy en el cuerpo, todo lo que hemos llamado, digamos, los procesos que llaman los psicólogos o los terapeutas como proceso de sanidad interior, sencillamente es el proceso de la salvación de nuestra alma. Y lo hemos enseñado en varias oportunidades que el apóstol Pablo hace un abordaje del alma desde el punto de vista de la psicología del hombre. Y básicamente en tres expresiones bien importantes, como son las estructuras de pensamiento, como son los estados emocionales y como son la voluntad humana. ¿Ok? Entonces, para yo poder entender esto desde la naturaleza caída, lo que son las fortalezas mentales o las estructuras de cautividad, tenemos que entender que esos aspectos se generan desde el pensamiento caído del hombre, es decir, desde la plataforma de la vieja naturaleza, lo que son traumas, lo que son introyectos, lo que son sentimientos de persecución, sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpabilidad, los miedos, los temores, las inseguridades, los complejos, los traumas, las heridas no sanadas, los dolores no atendidos. Todos estos aspectos detractivos están centrados en el alma y se construyen sencillamente desde la vieja naturaleza, porque el hombre nuevo no tiene incidencia con nada de eso. Y de ahí se agarran muchos líderes espirituales para decir que contenemos maldiciones generacionales, pero es que las maldiciones generacionales no tienen incidencia en la nueva naturaleza. Las maldiciones generacionales no tienen incidencia en el ADN de Dios, no tienen incidencia en la creación del nuevo hombre. Ahora, a causa de las estructuras de ignorancia que yo contengo por causa de carecer del carácter divino,
pareciera ser que esas maldiciones siguen vigentes cuando realmente es una mentira de Satanás escondida en el razonamiento humano. No sé si me agarraron eso hoy bien allí. Amén, amén. Entonces, Amén, eso está profundo. el alma está tomando una mentira que Satanás está usando para posicionarla como una verdad que no existe. Ya Cristo resolvió eso en la cruz del Calvario. Mi alma, a través de yo intencionar los ámbitos de luz, los ámbitos de entendimiento, los ámbitos de revelación, en esa medida de profundizar mi carácter cristiano, en esa medida yo voy accediendo a la verdad eterna de poder ver qué se resolvió en la cruz del Calvario. Por eso, y lo digo con mucho respeto, porque creo que la psicología es una herramienta súper importantísima para la mejora de la conducta humana y todo lo demás. Los terapeutas, los médicos, los consejeros, todo esto son herramientas importantes, pero la resolución del conflicto del ser humano no se puede abordar desde un concepto particional, es decir, solamente desde la parte psicológica, solamente desde la parte médica, solamente desde la parte sociológica. No se puede, porque en la medida que el hombre vaya migrando a la posición original, integralmente el hombre va a resolver su conflicto existencial de una vez y por siempre. ¿Ok? Y lo único que puede volver al hombre a su estado original y resolver el conflicto que tiene es sencillamente la palabra del Señor. No hay nada más que pueda producir regeneración en el espíritu del hombre, sino la palabra eterna de él. Nuestra única fuente de autoridad y práctica, que es su palabra. ¿Ok? ¿Cómo estamos allí? Estamos bien. Sí, una pregunta. Mi pregunta es como un poco, no sé si, ni siquiera sé si la sé preguntar, pero cuando estamos abordando la sanidad del alma, por decir así, a veces se hacen tiempos, por ejemplo, como los que tú has hecho, tiempos de sanidad. ¿Dirías que esos tiempos de sanidad o tiempos de sanidad del alma son más que todo para que la persona, o sea, como que la intención tiene que ser que la persona entre en razón de su posición en Cristo, o sea, de que pueda llegar a un entendimiento de decir, wow, sí, porque al momento que yo acepto la posición real o la verdad, entonces eso te hará libre. Y ahí es donde ocurre la sanidad del alma, ¿no? O sea, lo digo porque a veces creo que se ven esos tiempos como que místicos, como si fuera, ay, va el tiempo de sanidad o vas para esto. Y la verdad es que simplemente como que tratar de abordar un romper de alguna estructura de pensamiento que la persona tiene y que obviamente el Espíritu Santo es el que lo va a dar la convicción. Y ¿estoy en lo correcto? ¿Es algo así? No, está muy bien, perfectamente bien, porque ¿qué es lo que pasa? Que voy a decir una premisa que va a causar también quizás algún tipo de roce con nuestras estructuras formativas, porque la psicología y el concepto terapéutico nos enseñó que la interpretación debe ser sanidad interior, y no estoy peleando contra ese concepto, ¿no? Pero desde el pensamiento bíblico, el alma no se sana, el alma se salva, ¿ok? Por eso el apóstol Pedro dice, para que reciban con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar su alma, dice el apóstol Pedro. Entonces, desde el pensamiento bíblico, el alma no se sana, el alma se salva. Y hay un protocolo, hay un manual de procedimiento. Cuando nosotros como iglesia o como ministerio hacemos estos tiempos de sanidad, estos tiempos de sanidad interior, ya póngale el nombre que usted quiera ponerle, no tengo problema psicológico con eso, no es el punto. Lo que se requiere desde mi óptica de entendimiento es que la persona pueda identificar, reconocer y confesar áreas de su vida que no han sido, digamos, confrontadas por el poder del Espíritu Santo por causa de estructura de ignorancia o por traumas y heridas. Entonces, lo que hacen estos tiempos es que la persona pueda no solamente identificar, reconocer, aceptar
y confesar y llevarlos al arrepentimiento para que comiencen proceso de salvación de su alma. Cuando estamos hablando desde la óptica del entendimiento, el proceso de salvación del alma es un proceso diario, constante, y solamente puede ser efectivo y puede ser saludable es a través del poder de la palabra. ¿Ok? Entonces, sí, ciertamente, María, es un evento puntual donde la gente lo que hace es reconocer áreas de su vida que no han sido confrontadas para que ese tiempo, esa eventualidad, lo lleve a comenzar a tomar la decisión de comenzar procesos de salvación en su alma, entendiendo que la persona ya ha comprendido lo que es la verdad del nuevo pacto, lo que es el proceso de la variable objetiva, la variable subjetiva, y pueda a través de una mentoría comenzar con procesos de salvación del alma en su propia existencia. Perfecto. ¿Está bien? Ujú. Ok. Iraida, puedes participar también si quieres hacerlo. Cualquiera puede participar. Levante su mano si tiene alguna pregunta. Si hay algún comentario de valor, puede hacerlo. Bueno, hoy en este grupo de hoy hubo gran ausencia de la familia, pero bueno, ahí tenemos, creo que David está conectado. Qué bueno. Pero bien, damos gracias a Dios por este tiempo. Muy bonito, y sería bien bueno que la gente pudiera mostrar su carita, ¿no? Para uno sentirse que está así como en un grupo. Me gustaría. Para mí sería un regalo verle las caras a todos. Imagínate que estés en un aula de clase y te pongas una bolsa en la cabeza para que nadie te vea. Imagínate que ¿Ah? yo que soy negro y feo, no tengo problemas Claro. psicológicos. Ujú. Yo me siento bellísimo. Claro. Y Entonces todos los que queremos, están aquí son hermosos y bellos. Así claro, que nos David, complacería Gabriela, verles sus caritas. Daniel. No, Valeria no se conectó hoy. Pastora Yareli. Bueno, entonces, lo que estamos tratando de postular. Bienvenido, Daniel. Jorman, bienvenido, Jorman, también. Lo que estamos tratando de postular es que, digamos, el conflicto verdadero del hombre no es en la posición espiritual que contenemos, sino en el asunto en función. Todo lo que Dios nos da desde el nuevo pacto, Dios nos los da desde una posición eterna. Mi responsabilidad es que en función yo tenga que desarrollar lo que Dios me ha entregado. Ya en el concepto de la eternidad, ya yo soy ministro competente, desde la óptica de Dios soy ministro competente, pero en funcionabilidad, en mi experiencia de vida diaria, en mi cotidianidad de la vida, yo necesito desarrollar el hecho eternal de que soy ministro competente del nuevo pacto. Entonces, esto tiene que ver con procesos discipulares, pero no procesos discipulares desde la óptica académica, desde el concepto intelectual o desde la plataforma teológica, y no subestimo la teología. Lo que estoy tratando de decir es que yo tengo que ver lo que significa un discipulado transformacional como una transferencia de vida. ¿Ok? Entonces, ahí cobra sentido el hecho de que ya yo recibí el carácter por una posición divina, pero debo desarrollar el carácter diariamente en función de mi llamamiento santo y en función del propósito eterno con la cual Dios me ha sellado para el tiempo que estoy en la tierra. Allí cobra sentido. Y decíamos entonces que cuando no hacemos un abordaje, mire esto, y lo aprendí de un apóstol, y me encanta porque lo he tomado como una máxima en mi vida, y dice de la siguiente manera: todo lo que contiene vida tiene un nivel de riesgo, y todo lo que tiene riesgo necesita un manual de procedimiento. Lo voy a repetir: todo lo que contiene vida tiene un nivel de riesgo, y todo lo que contiene riesgo necesita un manual de procedimiento. No estoy hablando de terceras personas, estoy hablando de mi ser interior. Mi ser interior es vida. Yo contengo una vida. Y yo, de la manera como yo abordo mi vida, voy a tener fracaso o éxito en todo aquello que implica mi existencia. De tal manera que para yo tener un abordaje correcto
y saludable y efectivo en la experiencia de mi vida cristiana, yo necesito entonces poder aplicar el protocolo correcto. Necesito aplicar el manual de procedimiento correcto. Y nuestro manual de procedimiento correcto es el poder de la palabra del Señor que ya está escrita. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. De tal manera que cuando yo no hago eso, cuando yo no hago un abordaje correcto, siendo hija de Dios o siendo hijo de Dios, bueno, todos nuestros procesos detractivos en el alma, como digamos pensamientos de lujuria, pensamientos de lascivia, pensamientos de adulterio, disensiones, pleitos, contiendas, iras, falta de perdón, sentimientos de culpa, sentimientos de condenación, etcétera, etcétera, etcétera. Y pudiéramos pasar todo el Zoom hablando de distracciones del alma. Todas estas distracciones operan desde la óptica subjetiva y siempre se van a presentar o se van a abordar como conflictos no resueltos en el alma, porque en el espíritu ya fueron resueltos en la cruz del Calvario. Son conflictos no resueltos en el alma, en las tres áreas de cautividad, como son las estructuras de ignorancia, las estructuras de pensamiento, los estados emocionales, la voluntad humana. Por cuanto yo carezco, tengo una carencia profunda del carácter divino en mi vida, en mi experiencia, entonces, por supuesto, la vieja naturaleza va a ser más efervescente y todas estas distracciones están operando desde la variable subjetiva y, por supuesto, se van a postular como conflictos no resueltos en el alma, porque en el espíritu ya yo tengo una posición eterna. Amén. El conflicto de nosotros es que tenemos que llevar el alma en su proceso de salvación a que el alma pueda ver lo que ya en Cristo nuestro espíritu recibió en la cruz del Calvario. Por eso es inconcebible que un cristiano, un hijo de Dios y una hija de Dios esté viviendo en temores, esté viviendo en miedos, en vergüenza, en rechazo, en sentimientos de inseguridades, en desesperanza, en incertidumbre. Es inconcebible. Yo no quiero ser irrespetuoso con nadie, porque cada quien está en su proceso, pero una persona cristiana que esté siempre viviendo en distracciones del alma, yo pudiera pasar lectura muy fácilmente que esa persona necesita profundizar el carácter de Cristo en su vida, en una intimidad real, personal y significativa con la presencia de Dios. Amén. Si usted me quiere invitar a predicar otra vez, me invita a predicar. Si se molestó, tranquilo, no hay problema psicológico. Entonces, por eso cuando yo comencé comenzamos hoy el discipulado, yo decía que el pensamiento en el cual íbamos a construir, y decía de la siguiente manera: el mayor obstáculo camino a la expresión del propósito eterno es la carencia en función del carácter divino. Y lo voy a repetir claramente porque es una verdad. Ahora, lo que es bueno para esto negativo también es bueno para lo positivo. Entonces, la mayor bendición o la mayor oportunidad camino a la expresión del propósito eterno es contener profundamente el carácter de Dios en mi vida. Y estoy hablando, hoy hablaba con mi hija Mayra, ayer hablaba con Mayra Alejandra, y yo le decía: hija, entiendo que los coax de este tiempo que están en la palestra, en las redes sociales, siempre están hablando de expresiones como saca el campeón que está en ti, tú sí puedes, tienes el poder para hacerlo y todo esto. Y yo le decía que ellos nos están hablando mentira, están diciendo una verdad, pero una verdad a media. Una verdad media, porque tú puedes conseguir el éxito empresarial, puedes conseguir la solvencia económica, puedes tener éxito en proyectos muy seculares y no tener la vida de Cristo, porque la mayor desgracia de un hijo y una hija de Dios es ir perdiendo gradualmente la vida de Cristo en su vida. Entonces, contenemos la imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza de Dios es la que nos califica
y nos cualifica para tener éxito en todo lo que nosotros queremos emprender en la vida. Como dice el salmista en el capítulo 1 de los Salmos, donde dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que nunca jamás su hoja caerá, que daremos fruto en su tiempo y que todo lo que hagan nuestras manos será prosperado en el nombre de Jesús. Y Amén. esa cualidad y esa capacidad de prosperar todo lo que hagamos tiene que ver con el hecho irrefutable y eterno de que yo, Ernesto Rodríguez, soy imagen y semejanza de Dios, y eso me califica con un poder para yo poder tener realización en la vida en todo lo que pueda emprender. Amén. Amén. Pero necesito, Amén. necesito, gracias Daniel, necesito aprender a hacer un abordaje correcto de mi alma, entendiendo que mi alma no se sana, mi alma se salva desde la óptica del pensamiento bíblico. Amén, amén. Y quiero, Sí, no sé qué hora es ahorita, si estamos... tío, una pregunta, tío. Cuando yo entiendo porque nosotros los que estamos aquí entendemos lo que es la vida de Jesús en nosotros y entiendo la diferencia a nivel como espiritual de lo que estamos hablando de salvación y sanidad, pero a veces eso puede como que como que ser difícil de distinguir, puede ser difícil de distinguir si uno lo ve como a nivel de, ¿cómo llamarlo? Como de ejecución, porque podría parecer lo mismo, o sea, si tú estás trabajando tu mente, ¿cómo tú dirías como que está la delgada línea de decir esto es salvación y esto es sanidad? O sea, ¿cómo lo podrías diferenciar o discernir? Ok, déjame pensar la respuesta bien para ver si puedo ser más certero, ¿no? En el punto de la sanidad del alma, yo entiendo que juega un papel importante muchas herramientas que se aplican desde el punto de vista terapéutico o desde el punto de vista psicológico, ¿ok? En cuanto al concepto de la salvación desde el pensamiento bíblico, contiene el proceso digamos, valga la redundancia, progresivo de llevar al hombre a su estado original integralmente. ¿Ok? Mientras que la Ok, sanidad apunta más a la parte terapéutica, por decirlo de alguna manera, pues. ¿Ok? ya entiendo, ya entiendo. Es Eh, eh, como, eh, es como, es como el carácter moral del hombre. Voy a aplicar esto, por favor, porque fíjense bien, no queda mucho tiempo, pero quiero dejar esto en ustedes para ponerlos a pensar durante toda la semana. Ahora, Daniel, el hecho de usar el concepto de salvación del alma no es para todo el mundo. Yo la toco en este grupo, porque podemos nosotros traer quizás de manera radical una verdad presente que pueda de manera muy brusca crear, digamos, mecanismos de defensa para poder acceder a gente para salvación. Entonces tenemos que ser bien sabios y tener madurez para poder expresar verdades eternas y dosificarla de tal manera. Pero fíjense bien, lo que la psicología llama el temperamento que es una herencia genética, donde vienen codificadas todas aquellas características de nosotros físicamente y que algunos postulan que también viene esa línea intangible, extrasensorial, como son el temperamento, la parte emotiva y todo esto. Este, este es un pensamiento mío, no tiene por qué tomarlo como una verdad, pero para mí el temperamento que llaman los psicólogos temperamento no modificado o temperamento bruto, con la cual nacemos todos, sencillamente es la naturaleza caída del hombre. Porque Adán y Eva, al comienzo de su creación, no tenían un temperamento bruto, ni contenían un temperamento no modificado. Ellos tenían la vida de Dios. Cuando ellos rompen el divino mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el carácter de ellos se desdibuja, se distorsiona y comienza a operar lo que ahora se llama el temperamento no modificado,
que desde el concepto bíblico, desde el pensamiento bíblico, sencillamente es la vieja naturaleza queriendo gobernar. ¿Ok? Entonces, en la medida que yo, y con esto quiero ir terminando para escucharlos a ustedes, en la medida que yo, Ernesto Rodríguez, estoy desempolvando todo aquello que ocultó el carácter de Cristo en mi vida, ¿ok? Por causa del pecado, en la medida que yo voy profundizando el carácter en función, en el proceso de vida subjetiva, en la vida cristiana, en esa medida que profundizo el carácter, yo voy modificando de alguna manera automáticamente el temperamento. Ahora, lo digo desde la parte psicológica, porque en la parte eternal, el viejo hombre no se modifica, el viejo hombre no se educa, el viejo hombre no se enseña con buenos modales. El viejo hombre sencillamente, el concepto más importante es la negación de la vieja naturaleza, es negarme a mí mismo, ¿ok? Es entender que ya él está crucificado, porque el viejo hombre vive ofendido, el viejo hombre vive en rechazo, vive en vergüenza. Entonces, de tal manera que en la medida que yo voy profundizando el carácter de Cristo en mi vida a través del entendimiento de la palabra, en esa medida me voy delastrando de todo aquello que yo tenía como verdad, que son detracciones del alma. Cuando yo, y esto es importante y lo voy a dejar como un pensamiento, cuando yo determino y yo decido, yo le decía el domingo a la iglesia, acá en Venezuela, le decía, su crecimiento espiritual no depende del pastor, no depende del apóstol, su crecimiento espiritual no depende del profeta o de los diáconos o de los líderes espirituales, su crecimiento espiritual depende de usted. Usted determina hasta dónde llega espiritualmente. Entonces, cuando una persona, un creyente, una hija de Dios y un hijo de Dios decide no profundizar el carácter divino, esa persona está destinada toda su vida a usar caretas sociales, a usar expresiones místicas. Generalmente, cuando una persona usa muchas expresiones místicas dentro de la experiencia de vida cristiana, eso puede deberse a que carece de un profundo carácter. Entonces, comenzamos a usar caretas religiosas, caretas legalistas, caretas de espiritualismo como mecanismo de defensa para ocultar el hecho real de que no contenemos el carácter de Dios en nuestras vidas. De allí la importancia de que yo como hija de Dios o como hijo de Dios debo decidir, debo ser determinante en intencionar los ambientes de luz, los ambientes de entendimiento, los ambientes de revelación, porque ellos son lo que me van a dar la victoria y la conquista en la experiencia de vida cristiana, y no tomaré la frase estoy en victoria como un eslogan cristiano o como una etiqueta evangélica, sino que realmente esa expresión será una verdad en mi vida. Yo decido profundizar el carácter para que más nunca mi alma expresada en el cuerpo tenga que usar careta religiosa para aparentar una santidad que no tengo. Hasta allí dejo esta enseñanza, porque si sigo hablando vamos a entrar en otros temas, y realmente la directora me dijo, es una hora y tengo que respetar eso. Amén, amén, tío. Yo iba a Amén. comentar algo de la respuesta que me diste, que sentí que como que Dios me reveló a través de tu respuesta algo como más profundo, y me sonó el timbre, pero voy a terminar rápido. Dale, A ver, dale. un paciente. Y era que como que la diferencia entre salvación y sanidad es que nosotros estamos siendo perfeccionados para llegar a la estatura de Cristo. Y cuando nosotros, pues, resucitemos con Cristo de nuevo, que Él vuelva y que como que estemos en un cuerpo nuevo y ya se haya acabado esta naturaleza por completo, desde todo punto de vista integral y no solo espiritual, pues vamos a llegar a esa estatura de Cristo, como le dice la Biblia, que el que comenzó la buena obra la va a terminar en nosotros. Entonces, como que la diferencia entre salvar y sanar es que
la gente va sanando algo que no tiene una promesa de perfección futura, pero nosotros sí estamos como en un ascenso, como dice la Biblia, que somos como la luz de la aurora, que vamos en constante ascenso hasta que nuestra luz sea perfecta y es la promesa final. Entonces la diferencia es que nosotros tenemos un destino final. Las otras personas, pues, sin hacer distinciones, están mejorando algo que no tiene una promesa segura, pues. Sí, señor. Va a morir. Y eso se enmarca en dos conceptos bien importantes que lo manejamos muy bien en el nuevo pacto, que es la temporalidad y lo eternal. ¿Me explico? O sea, el carácter moral del hombre tiene que ver con la temporalidad, pero el carácter espiritual del hombre tiene que ver con la eternidad. Y nosotros estamos hasta que Cristo venga y seamos glorificados, tenemos que vivir siendo perfeccionados siempre a través de la palabra. Eso es correcto. Nadie ha llegado, nadie ha llegado. Todos estamos llegando. Nadie se puede jactar, ya yo llegué a la estatura de un varón. No, todos estamos llegando hasta que todos seamos perfeccionados. Es un proceso, es un incremento de la vida que portamos. Ya en posición contengo esa vida 100%, pero en función diaria, esa vida tiene que desarrollarse en mi vida para yo expresar la verdadera victoria en una vida abundante como Dios en Cristo lo ha prometido. Gracias, Daniel. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, yo quería decir algo de lo que dijo Daniel. También me parece que cuando vemos en la cotidianidad, pues esos otros ambientes de sanidad, pienso que esos ambientes de sanidad siempre están enfocados en el yo, o sea, cómo mejoro yo, cómo soy un mejor yo, cuando el evangelio es literal, muere a ti mismo, o sea, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Entonces, siempre va a haber una distinción, y lo digo porque yo leo muchas cosas de crecimiento personal y todo es chévere y todo bien, pero luego te encuentras como esa pared de que la base de todo es para ti, o sea, es como que tú eres tu propio Dios de alguna manera y puedes llegar a crear ese ego o lo que sea, o sea, como que todo está alrededor del ser humano. Entonces también veo esa diferencia que aunque en la ejecución, en algunas cosas pareciera que son parecidas a la parte psicológica o de los coaches o toda esta cosa, al final es cuál es la motivación o la plataforma desde lo que estás haciendo. Y yo digo, bueno, es diferente mi plataforma desde hija de Dios, lugares celestiales, a esto de yo mismo ser mi propio Dios, que al final eso no va a llevar a nada. Y como decía Daniel, al final estás queriendo mejorar algo que se va a morir y que no tiene esa promesa eterna. Dejo un pensamiento con respecto a lo que estás hablando, María, y este pensamiento dice así: la peor desgracia del humanismo es llevar al hombre a ser Dios de sí mismo, exaltando la necesidad humana y exaltando el egocentrismo humano. La mayor desgracia, la mayor tragedia del humanismo es llevar al hombre a ser Dios de sí mismo, exaltando el ego humano y exaltando la necesidad propia. Eso es básicamente eso. Y eso es lo que nos diferencia entre nosotros, lo que estamos siendo perfeccionados en estos ambientes de luz, y lo que llaman por allí los COA, con mucho respeto, los crecimiento personal. Creo que son parte importante como herramientas, pero que no resuelven el conflicto espiritual del hombre. Así es. Correcto. Y quería hacer otra pregunta antes que hable Jorma. Eh, Cuando dijiste algo así como que no es responsabilidad de tu pastor, de tu líder, del apóstol, tu crecimiento espiritual, sino de que intenciones ambientes de luz. ¿Dirías que de alguna manera simultánea sería una responsabilidad de aquellos que son maduros en la fe crear los ambientes de luz? O sea, obviamente su vida Sí. tiene que ser luz y transferencia de vida, ¿no? Pero tampoco es como que creen en el Dios y bueno, figura cómo vives tu vida. No, Figura no, cómo no, sanas el no. alma. Lo que pasa es que una cosa no descalifica la otra. Si alguien tiene llamado de pastor o de maestro bíblico, él debe ser responsable en hacer una buena praxis y una buena administración del llamamiento que tiene, de la asignación que tiene. Por ejemplo, yo soy pastor y yo tengo un compromiso con mi gente, pero no es que esté diciéndole a la gente que yo voy a resolver los problemas de lo que la carencia espiritual de otros no ha podido resolver.
No estoy diciendo eso. Yo oriento, yo enseño, yo acompaño, yo guío, yo direcciono, yo diseño los ambientes de entendimiento, diseño los ambientes de luz, pero cada persona, cada creyente evangélico, deje de estar culpando al diablo, culpando al sistema, culpando a la política, culpando al pastor, culpando a todo el mundo de lo que su carencia espiritual no ha podido resolver en su matrimonio, o de lo que su carencia espiritual no ha podido resolver en su finanza. Cada quien es responsable de su tope espiritual. Ahora, lo que somos llamados al ministerio, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Ser buenos administradores de la gracia que hemos recibido, ser buenos gestionadores. Si soy pastor, debo actualizarme cada día para ser el mejor pastor de todos. Esa es mi responsabilidad y le daré cuenta a Dios. Pero cada creyente debe asumir su responsabilidad en su vida cristiana. ¿Ok? Eso es importante entenderlo desde esa óptica. Bueno, no sé si hay más intervenciones. Jorman creo que iba a decir algo. Yorma, por favor. No, puntualito, y muy de acuerdo en lo que estabas diciendo yo lo vi desde este punto, ¿no? En la psicología, y es que lo que hace es como poner trapitos de agua tibia o trabajar algunos problemas, pero no te va a salvar el alma. Eso es lo que hace la psicología. En parte lo digo como psicólogo, en parte es que no te sana el alma, ni te la salva, pero te coloca algunas cosas, problemas que tiene que solucionar, pero no te soluciona el primer problema que tiene la humanidad, que es el pecado y todo el perdón allí con Dios y toda esa parte que ya hemos conversado. Ese por un lado. Claro. Lo otro es que cuando se trabaja mucho lo que es la autorrealización y todo eso que estaba conversando, siempre el ser humano tiene un vacío que no va a llenar y va a querer más, y va a querer más, y va a querer más. La única manera de llenarlo allí es con Cristo, porque de resto pues tú anhelas tener algo y después eso es lo que te va trabajando, ok, cuáles son tus metas, las metas que quieres alcanzar, pero después quieres otra meta más larga y otra más larga y así. Eso fuera de lo que es tener una planificación, tener una organización, eso me refiero es fuera del evangelio. Ujú. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, pues siempre estará buscando llenar ese vacío con otras cosas. Así es, así es. Gracias, Yorma, por ese comentario. Bien. Bueno, nada, si no hay más nadie, Iraida, ¿quieres decir algo? Bueno, básicamente es que el ser humano siempre va a buscar la manera de resolver, ¿no? A través de su ego, las cosas. Pero la verdad verdadera es que, a fin de cuentas, el hombre siempre va a buscar a Dios. De alguna manera, por eso es que Dios a veces permite procesos en nuestras vidas. Y a veces decimos, no entiendo. Pero básicamente el proceso, ¿no? Te lleva a buscar de Dios y a despojarte de tu misma humanidad, de lo que llamamos yo soy así, que eso es mi carácter, ¿no? Yo soy así. Entonces, necesitamos los procesos a veces para quitarnos esa escarcha, esa levadura que tenemos encima, para poder buscar a Dios de verdad. Cuando estamos desnudos, cuando ya humanamente nosotros no tenemos nuestra autosuficiencia, no tenemos, no confiamos en nosotros mismos. Entonces allí cuando nosotros necesitamos a Cristo en nuestra vida, de verdad que venga y nos auxilie, ¿no? Entonces, Wow. pienso que esta clase, está muy buena esta clase porque justamente nos ayuda a trabajar con nuestro ego, con nuestro Wow, ego. wow. Ujú. Wow. Me llevo un pensamiento con lo que has dicho, y es el hecho de que nunca jamás, y este es un consejo para todos ustedes, nunca jamás critiquen el proceso de nadie en absoluto, porque Dios está usando ese proceso para llevar a esa persona al seno de Él. Entonces, si alguien está ahorita con talleres de crecimiento personal, está en ambientes, vamos desde la óptica del amor, porque el amor es una medida de madurez. Vamos a comprender el proceso de cada quien tiene una historia, pero nuestra madurez, nuestra mansedumbre, nuestra sabiduría van a permitir crear puentes o nexos para llevar a esa persona al Señor y llevarlo a la verdad eterna progresivamente. Bueno, nada, David, David por ahí está entrando, Davidcito, Dios te bendiga, David. Un abrazo. María Claudia, ¿qué opina? Bueno, Sí, ¿cómo está? ¿Me Dios te escuchan? bendiga, David. Qué No, bueno no, tenerte aquí. un Qué poquito bueno. tarde porque salí tarde del trabajo.
Ok, ok. Bueno, el Pero, próximo lunes hacer planes con tiempo y estás a la hora para que recibas la bendición completa, sí, pues. sí, amén. Pero Así es. Davidcito, estamos agradecidos de que estés conectado con tus primos y con todos los Gracias. hermanos que están presentes, porque creemos que es un tiempo bellísimo, un tiempo extraordinario de edificación, donde todos estamos siendo construidos por parte del Espíritu de Dios, realmente, ¿no? Amén, amén, Bueno, así es. bueno, vamos a pedirle entonces a Daniel que ore al Señor para que dé gracias por toda esta palabra que hoy se ha expresado, se ha impartido, y que el Señor, esta palabra no se quede aquí hoy, sino que en la semana podamos seguir construyendo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, y que cada quien reciba la porción que recibió el día de hoy, que se incremente progresivamente de manera exponencial. Amén, amén. Bueno, gracias, Padre, por este momento. Gracias porque estamos unidos en un mismo espíritu, porque tú eres el que nos reuniste a todos nosotros, papá, y en la palabra dice que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, y sabemos que tú estás aquí, Padre. Permítenos ser conscientes de ti, de tu presencia. Creo que es lo más importante, que todos los días sepamos que tenemos un Padre al que recurrir, con quien hablar, a quien pedirle dirección, y que podamos hacerte conscientes en nuestra vida. Que la Amén. presencia de Jesús, que la presencia del Espíritu, que la presencia de Dios esté siempre consciente en nuestros corazones, porque siempre estás, pero no siempre te estamos viendo, papá. Gracias por estos espacios que nos recuerdan que tú estás aquí, que tú estás en nuestro corazón, que tú tienes el poder de restaurar nuestra vida. Declaramos bendición, declaramos sanidad, declaramos cualquier dolencia, Señor, en el nombre de Jesús se va, que cualquiera de nosotros esté teniendo aquí, cualquier dolor emocional, cualquier conflicto eh, interno, es deshecho por tu palabra, Espíritu, por tu verdad, por tu revelación. Y como que vemos que esta semana, en esa área específica en la que tú quieres trabajar en cada uno, tú vas a obrar, Señor. Tú vas a obrar en esa situación mental, tú vas a obrar en esa emoción, tú vas a obrar en esa situación de salud, tú vas a obrar en esa situación financiera, tú vas a Amén, obrar en esa amén. situación laboral. En el nombre poderoso de Jesús, lo declaramos en nuestra familia, declaramos tu Amén. presencia, tu poder. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Daniel, por esa oración tan bella. Dios Bello, mío. bello, hermoso. Amén. Ujú. Bueno, bendiciones a todos, Jorman, por allá, Hermoso. David, todos, la esposa de Pool, muchas bendiciones, abrazos, así que les amamos, sigan adelante, no se detengan. Gracias, Ernesto, por la clase. Gracias, muchísimas gracias. Daira, De verdad no se imaginan lo maravilloso que es poder recibir la palabra y el entendimiento. amén, amén. 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 Es Ujú. así. Y Gracias, tío. felicito a los jóvenes que están en esta clase. Vamos a ver cuántos son. Jorman, ¿cómo estás? Y Davidcito, ¿este es Davidcito? ¿Ese que está aquí, que dice David? Sí, Ah, pero no le veo la cara. Ujú. No quiere que le vean la cara y eso que es tan bonito. Bueno, que Dios me los bendiga, de verdad que sí. Te Bueno, amamos. chao a claro. Bye, todos. bye. La Saludos. clase va a quedar en algún... Porque, María, ¿por qué no montas Pero una, no montas, haces un Google, en Google Drive, y montas un Classroom y vas mandando las clases? sí, lo voy a empezar a hacer. Ujú. Esta María, es la la primera. directora operativa. Ay, Daniel, ese bigote. Estoy aquí, Chao, estoy de Jorma. guardia. Estoy de guardia. Ah, Ay, bueno. tan bello, mi amor. ¿Y por qué te dejaste lo que son los bigotes? Bueno, soy tía, aquí me dicen doctor, señor. José Gregorio Hernández. Sí, sí. Ay, Danielito, vale. ¿Ya tienes tu visa? ¿Todavía no tienes la visa? Ah, No, eso viene, eso viene. A nosotros, a esta familia se le abren las puertas a donde vayan. Todo lo que Ah, pise la planta de nuestro pie. amén, amén, así es. Yo también lo creo que así va a ser. bien. Dios es maravilloso. Hija, Bueno, te amo. te Hecha amo. bebé está muy Te amo, mi hermosa, amor. María. Saludos, te manda Grace. Daniel, ¿cuándo vas a tener bebé? No, todavía falta.
Ahorita en diciembre termino la rural, o sea, yo apenas estoy cerrando un ciclo, no puedo abrir otro tan rápido. Ay, Dios La mío. vida. Sí, porque Bueno, es una responsabilidad bastante grande. Sí, sí. Es bastante. Entonces, No, pregúntale a María. tienes que estar que no, ready. María, a mí me tienen sorprendido. Mis primos me tienen sorprendido. Ernestico, Isaac, con María, un muchachito. ya son unos tipos y Ya una son grandes, señora. ya crecieron. Ah, ¿Y cómo Sí, está tu esposa? bien, súper bien, bella, Mm. felices, dándole, Ay, trabajando, qué bueno, mi amor. Me en alegra la bueno, mucho. ¿y por qué iglesia, ellos no se activos conectan también. al discipulado? Y bueno, la estoy convenciendo, lo que pasa es que, bueno, no sé, no lo ha visto la primera vez y no se ha enamorado, porque el que entra aquí la primera vez no sale. Mira, pero una cosa, esta es la primera de un ciclo de discipulado, María. El tío está como otra vez organizando el currículo, entonces hoy fue como una apertura general a cómo es todo el discipulado, de qué trata. O sea, hoy fue como una clase medio introductoria. Vamos a ponerlo así. Bueno, Entonces voy a sería bueno aplicar que el animaras a la gente que vea el video grabado sí, para que por se eso unan a la otra voy a clase. empezar el documento para que vayan quedando así por parte. Pero tienes que, ¿cómo se llama? Animarlos. Bueno, ¿qué más quieres que Animar te a la anime? gente, animar a la gente. Ando fastidiando. Daniela anima a Duan, que pareciera que tiene como ganas de aprender, pero disfrazadas de raro. ¿Quién? Duan. Bueno, pero si supiera que yo lo veo, Dubán se está acercando, ¿viste? Sí, eso que envía cosas a la familia quiere decir que quiere hablar así. Quiere Ay, hablar, claro. Ujú. Quiere hablar, Sí, quiere hablar. con Dubán la estrategia es como dice mi mamá, puro Seguirle amor, porque seguirle la corriente y amor, dale amor. no, pero mi tía es como que, ay, qué gustata, no sé sí, qué, yo, sí, ¿qué es eso? Sí, no, pero no, pero Dubán es un rebelde sin causa. No sé, él pareciera que alguien sí, como que sí, le hizo daño, no sé. Él tiene sí, como un no, trauma, como que, sanidad, ahí sí, él hay tiene que sanar como que el evangelio cositas. le hizo algo, ¿no? Entonces está como en la lucha de que él no necesita iglesia, que él no necesita nada, que él no necesita esto, que no necesita. Básicamente Ujú, está así sí, como medio. Pero bueno, sí, sí, que mira, yo he visto que peores casos y esas personas han llegado al Señor y Él es un hijo de Dios y aunque Él dice que Él está trabajando a su manera, hay que dejarlo, que Él llega. Ah, bueno, por así cierto que es. hoy Iván fue a visitar a una señora que él le predicó y le predicó, no, pues le dijo que él tenía un tío que era pastor y no sé qué cosa y le hizo una cita con Iván, Iván fue a visitarla hoy a la señora, No, ¿verdad? o sea que está haciendo el trabajo. Es que él me Yo le dijo, digo, yo le invité al discipulado y él me dijo, no, yo soy para que la gente que no quiere vaya, pero yo no. O sea, él quiere mandar a la gente, pero él mismo no. Ajá, exacto. Ujú. claro, Ay, claro. No, pero así bueno, empieza, él Daniel. le va a agarrar gustico a la cosa. Bueno, No, Daniel. yo también lo voy a invitar. Yo no había invitado a Dubán, de verdad. Yo lo voy a invitar. Ujú. Sí, dile que se expanda. Dios hace Wow. milagros. Hay cosas que nosotros ni siquiera nos somos capaces de visualizar que Dios puede hacer. Sí, sí, claro que De sí. repente, de repente nos termina Dubán como mi tío negro aquí sentado. Yo creo que sí, porque Duván es un pensador. Yo creo que sí, Duván. Este, lo que para nuestra mente finita es imposible captar, para Dios no. Entonces sí que yo sé que Dios tiene pero yo no he dejado de orar por Duván nunca. Ese es el que está siempre en mis oraciones pidiéndole al Señor que Él pueda, sobre todo para que arregle su vida, porque realmente este, ha vivido una vida muy desordenada, ¿no? Entonces, bueno, ahorita parece que se está encaminando, gracias al Señor, de verdad que sí. Amén, amén. Así Sí, porque es. esa es una situación, tener tan joven que está ahí. Pero bueno, vamos a ver. Sí, ¿no? Ujú. Y que a una madre, tú sabes, Claro, le da duro. A una mamá le ujú, da duro. Eso no es fácil para sí, ninguna mamá. claro, claro. Ujú. Para medirse la atención está reposando.
Ah, ok. Bueno, Daniel, te voy a llamar para que me cuentes lo que no me has enviado todavía. Ah, me gusta. Yo estoy activo ahorita, ¿viste? Vamos hablando, alternando ahí. Dale. Chaito, Bueno, pues, chao, Bueno, te bendiciones, amo, amigo. tía. Te ves muy bella, te ¿viste? amo, Te mi ves radiante. amor. Soy una influencer. Claro que sí. Claro que sí. Tú eres un ejemplo. María, estás linda, te veo la carita preciosa. No, es que hoy salí y me maquillé. Naguará, deberías maquillarte siempre. Sí, porque la semana pasada parecía la loca del discipulado. Sí, Ay, imagínate, esa estar bebé está arreglada. muy cuchi. Se ve muy rica. Ay, sí, ese pelo largo, abuela. Tengo ese cabello largo, abuelita. Tiene el pelo del primo Daniel, el pelo pincho. Bueno, así nacieron ustedes, tú y Valeria. Sí, me acuerdo que ella tenía el pelo como así de alta. Sí. Ay, Y Daniel Sí. Cabezón. La cabeza le pesaba como 1000. Ujú. ¿Recuerdas de cuando te pesaba la cabeza? Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Y gordito y sin dientes. ah, Ay, Dios mío. bueno, Ya está no bien. voy a hacer el posgrado ahorita. ¿No? No, porque ya llevo muchos 8 años estudiando y necesito construir. Claro, claro, claro. Ya tú estás listo para. Bueno, por ahí predicaste en una iglesia, ¿no? Sí, sí, yo estoy predicando Daniel, ¿qué en pasó? mi iglesia. Yo Qué estoy bueno. predicando, gracias a Dios. Bueno, pero deberías dar charlas para jóvenes, Daniel. O sea, los jóvenes y los Sí, adolescentes, Daniel. Ay, Daniel, tienes que buscar la manera de ayudar a tantos jóvenes, Daniel. Ay, no. Deberías buscar claro la que manera de sí. ayudar a tantos jóvenes. Esa vaina de la de dependencia a los aparatos electrónicos, eso está acabando con la vida de muchos jóvenes. Sí, sí, sí. No, y No, lo que no más... necesitas graduarte de psiquiatra para que dictes conferencias y ayudes a la Es así. gente. Es verdad, tía, tía, aunque tú no lo creas, esa palabra yo la siento, parece inocente, esa palabra que me das, pero es profética, ¿ves? La recibo. Bueno, yo quiero que lo hagas, papi. Yo quiero que lo hagas porque de verdad necesitamos gente que salga en ayuda. De verdad, porque la situación es crítica. Te lo digo yo, que estoy en una iglesia y veo las cosas de los niños y de los jovencitos. Sobre todo los jovencitos cuando ya empiezan a agarrar los 11 años, 10, 11 años, ya es una distorsión total, una Sí, sí, loquera. yo siento que lo que más está afectando hoy en día a la sociedad no es ni siquiera como, o sea, tiene que ver lo de los dispositivos electrónicos, pero Ujú, son las ideologías, porque ujú, la gente se envenena con cualquier información. Entonces, ujú. imagínate, tía, ese chamo que mató a Charlie Kirk, que eso es porque era de izquierda y tenía un resentimiento y un odio metido, y eso es lo que está volviendo loca a la gente. Le No, que, no, y aquí en los Estados Unidos, aquí hay mucho pueblo hispano, ¿viste? Que necesita esas ayudas. sí, son las ideologías. La gente se Ujú, cree cualquier mentira que le dicen en cualquier lugar, en cualquier video, y se están creando mucha gente resentida, horrible, lastimada, con horrible, odio. horrible, 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 Sí, horrible, mi amor. gente Así que con bueno, nada, órale a hace Dios y que te dé una sabiduría, te dé una sabiduría sobrenatural para trabajar sobre niños y adolescentes y jóvenes y que te diga, pídele al Espíritu Santo que te dé el don de ciencia, ¿sí? amén, ¿Sabes amén, cuál es el don de ciencia, no? de conocimiento, ¿no? El don de ciencia es que puedes ver cosas que más nadie puede ver en una persona. Como Así saber es, cosas de ella, ¿no? Pues sí, ¿Ah? saber cosas de esa sí, persona y así. Sí, este es el don de ciencia y también el de discernimiento. ¿Ok? ujú, Pídele sí, a claro Dios que que sí, bueno, te dé todos los atributos, del Espíritu Santo. Mira, te lo voy a decretar en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. amén, Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús que el Espíritu Santo de Dios repose sobre la vida de Daniel, mi Dios. Y en esta hora invoco, Señor, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de temor de Dios, el Espíritu de ciencia sobre la vida de Daniel, el Espíritu de conocimiento sobre la vida de Daniel,
el espíritu de discernimiento sobre la vida de Daniel. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido el espíritu de sabiduría sobre la vida de Daniel, Señor. Te pido que lo uses con poder y gloria sobre tantos jóvenes y niños, Señor, que se van de este mundo sin ti, Padre Santo. Padre, estamos luchando contra un enemigo muy fuerte, Padre Santo, pero tú eres más poderoso, mi Dios. Y yo te pido, Señor, que pongas carbones encendidos en los labios de Daniel, mi Dios, y lo unjas, y lo equipes, y lo habilites y lo califiques, Señor, para llevar mensaje de salvación, Señor, a través del trato con niños, con jóvenes, con adolescentes, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Reprendemos en esta hora todo espíritu de depresión y suicidio sobre jóvenes, adolescentes y niños, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en la vida de Daniel. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amén, amén. Recibo esa impartición, pero la creo con fe. La creo Amén, con mi fe. amor. Gracias, tía. Amén. Yo siento que a ti Dios te ha usado mucho, tía, y yo creo en la impartición, ¿oíste? Yo creo que tú me Amén. estás dando no solamente de lo que Dios tiene, sino de lo que Dios te ha dado a ti. Amén, mi amor. Así es. Y a ti te va a usar con mucho poder. ¿Ok? Amén. Mira, el Amén. Señor nos da dones, no nos lo da por gusto. Los dones son para la edificación de la iglesia. Y el Señor te dio a ti el don del habla, de la elocuencia, de la inteligencia y por supuesto todos estos dones por los que estamos orando en este momento. Suficiente. Ya tú no Amén. necesitas más nada. La palabra de Dios dice, abre tu boca que yo la llenaré. Amén, la buena Más palabra. nada. No tienes más que hacer. Abre la boca que yo la llenaré. ¿Ok? Amén, amén, tía. Ahora me voy recargado, te amo. No, yo pensé que iba a predicar hoy. Te amo. Chao, pues. Chao, Chao. Mari, te amo. Dios te Bye. bendiga, mi amor. Bye. Bye.